El día de hoy, igual que todos los viernes, tenemos nuestra sesión de seminarios y en especial eh, en este día, después del 8M, tengo el honor de presentar a la doctora Julia y voy a comenzar con unas palabras. El talento de las mujeres en la ciencia siempre ha sido importante y siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Por eso es que para el CIO siempre será importante visibilizar el trabajo de las mujeres que se dedican a las áreas de STEM, matemáticas, ingeniería, tecnología y ciencias, creando así referentes femeninos para la infancia. Es por ello que en este día tengo el gran honor de presentar a una de las investigadoras más destacadas de nuestro país, la doctora Julia Tagüeña, por supuesto, de quien me permitiré leer una breve semblanza. La doctora Julia Tagüeña estudió física en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y obtuvo su doctorado en la Universidad de Oxford, Gran Bretaña. Es investigadora titular del Instituto de Energías Renovables y la coordinadora de comunicación del Centro de Ciencias de la Complejidad. Fue directora del Centro de Investigación en Energía y de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, todas dependencias de la UNAM. Fue directora adjunta de Desarrollo Científico del CONACYT. Fue coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico ACE, ad honorem, honorem. Es Premio de Comunicación de la Ciencia de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología para América Latina y el Caribe, Red Pop 2017. Es Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia 2020. Recibió en el 2021 The Public Understanding and Popularization of Science Award 2021, TWAS LACREP. Es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia de Ciencias de Morelos, la Sociedad Mexicana de Divulgación de la Ciencia y la Técnica, de la Sociedad Mexicana de Física, del Institute of Physics de Reino Unido y del International Women Forum Capítulo México. Entonces le doy la más cordial bienvenida a la doctora Julia Tagüeña con la ponencia Ciencia, Mujeres y 8M. Bienvenida, doctora. Mil gracias, Carlos. Agradezco mucho la invitación y tu presentación. Y de pronto me doy cuenta que en mi presentación va a faltar algo que quiero decir para empezar, que CIO, que las mujeres científicas de CIO fueron verdaderamente pioneras y precursoras de promover la labor de la mujer en la ciencia y debí de haber sacado una foto a la taza que me dieron de Mujeres en Ciencia, que sigo utilizando, pero bueno, quiero empezar con esas palabras y la labor, por supuesto, de Mujeres en Ciencia, pues es muy diversa y cubre a muchas instituciones y el CIO ha sido pionero en esto. Déjenme empezar por decir que me gustó muchísimo el letrero de invitación y por lo tanto empiezo con él. Y paso a mencionar algo sobre el 11 de febrero. Y no vayan a pensar que no sé que estamos en marzo, ¿no? Pero sí quiero mencionar el 11 de febrero porque el Día Internacional de Mujeres y Niñas en la Ciencia es en realidad un día muy unido al tema de la sustentabilidad y de las energías renovables, por lo tanto, y es en 2015 que Naciones Unidas lo propone porque todos los objetivos de desarrollo sostenible, de desarrollo sustentable, pasan por el tema de igualdad de género. No podemos combatir la pobreza, el hambre, la salud, etcétera, si no hay igualdad de género. Y entonces se crea este día. Sin embargo, hay otras fechas que tienen que ver con las mujeres en los días internacionales, como es el Día Internacional de la Mujer, el llamado 8M, 8 de marzo. Hay otros más, el Día Internacional de las Niñas en las TIC, el Día Internacional de la Niña, Día Internacional de las Mujeres Rurales, Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, y otro día muy importante es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entonces, lo que quiero resaltar es que este día 8M es un día que viene de la lucha y de logros feministas y activistas. Un poco a diferencia del 11 de febrero, que viene de un tema mucho más académico, mucho más pensado ya en otro momento de nuestro desarrollo como humanidad. Déjenme mencionar algunas fechas que tienen que ver con el 8 de marzo. Fue el 8 de marzo que hubo una huelga de mujeres en 1857 de la industria textil en Nueva York. Pero lo que realmente detonó el movimiento activista fue que el 25 de marzo se incendió una fábrica y murieron 140 mujeres trabajadoras que estaban en condiciones
absolutamente terribles de trabajo y además encerradas y no pudieron salir. A principios del siglo XX hay un movimiento muy fuerte en las universidades de Europa para que dejen entrar a las mujeres que no podían entrar antes. De 1949 viene un libro muy importante de Simone de Beauvoir, No se nace mujer, se hace mujer, el segundo sexo. El 8 de marzo de 1975 es cuando Naciones Unidas deciden que sea el Día Internacional de la Mujer. Pero hay otras fechas muy importantes que tienen que ver con la liberación femenina. Por ejemplo, es muy importante el derecho reproductivo de las mujeres, ¿no? La entrada de la pastilla anticonceptiva y de los derechos reproductivos hace toda la diferencia en el movimiento feminista. Y en los años 80 y 90 ya hablamos de una diversidad sexual, ya tenemos una visión mucho más amplia. Y, sin embargo, a pesar de todos los logros, según el Informe Global de Género, todavía faltan como unos 100 años para que logremos cerrar la brecha en género de política, economía, salud y educación. Entonces, el Día Internacional de la Mujer 8M es un día de marchas, es un día de lucha, es un día de logros y es un día de búsqueda de esta igualdad que todavía no se alcanza. La UNAM ya desde hace varios años pinta de morado la biblioteca, que es algo icónico para la Universidad Nacional Autónoma de México, y además la UNAM ha hecho un cambio estructural importante y es que ha metido una nueva coordinación, la Coordinación de Igualdad de Género, y esta coordinación de igualdad de género da información muy importante de todo el pensamiento feminista, de todos los problemas que hay desde el punto de vista de violencia, etcétera. Y además, gracias a esta coordinación, se han organizado comisiones internas para la igualdad de género absolutamente en todas las instituciones de la universidad. Y también se creó un programa importante que se llama POC, que son las personas orientadoras comunitarias y que son personas que reciben un entrenamiento para poder apoyar en cualquier tema que surja alrededor del tema de desigualdades o de falta de inclusión, que en realidad no es nada más de género. El problema, como ustedes saben, es más amplio que simplemente la igualdad de género. La igualdad social también es un gran problema que tenemos que resolver. Por supuesto, mi instituto tiene una comisión interna de igualdad de género. Yo estuve en ella, acabo de salir porque era la representante por el Consejo Interno y acaba de cambiar los representantes, pero estas comisiones realmente se han vuelto un cambio estructural muy importante. En México, la igualdad de género en realidad arranca en 1955 cuando se permite que las mujeres voten. Sin votar, no hay forma de que te consideren un ciudadano, ¿no? A mí esta foto me gusta muchísimo porque la cara de los caballeros es, bueno, ahora ya empiezan a votar estas mujeres, vamos a ver qué es lo que sigue. INEGI, que tiene estadísticas muy importantes, ha sacado un comunicado de prensa justamente el 7 de marzo para que tengamos idea de cómo estamos en el dato de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, te dice que de acuerdo con nuestras encuestas, en el cuarto trimestre de 2022 había 67 millones de mujeres, es decir, somos el 52% de la población total de México. Y luego también habla de la actividad económica que ha sido básicamente estable, ha ido pasando de 39.9 a 41.1, en 2018 41.3%. Y luego viene también el tema de la pandemia, pues la pandemia de COVID afectó de manera muy distinta a hombres y mujeres. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la distribución por edad entre hombres y mujeres. Como es sabido, nacen más bebés hombres, sin embargo, las mujeres somos más longevas. Y eso tiene que ver con diferencias fisiológicas, porque si bien somos iguales en derechos, o debemos de ser iguales en derechos e iguales en oportunidades, no somos iguales fisiológicamente, tenemos diferencias sexuales, desde luego la diferencia más importante es la capacidad de reproducción de parir que tienen las mujeres. Entonces, INEGI nos da estos datos de cómo ya de 30 a 59 años hay un poco más de mujeres que hombres, pero esto lo que significa es que si las mujeres no participan en ciencia, en tecnología, en innovación, pues estamos perdiendo la mitad de la población o más. Aquí, por ejemplo, INEGI nos dice en qué están las mujeres ocupándose. En construcción hay muy pocas, bueno, pues sabemos que eso es algo también muy tradicional y también tiene que ver con el tipo de trabajo. En la industria manufactura ya hay un número considerable de mujeres, en el comercio también.
En los servicios privados no financiados ya es el 50%, o sea, ya es paritario. Y en transportes también hay menos mujeres. Que también todo esto tiene también, transportes, por ejemplo, tiene mucho que ver con la seguridad. O sea, ser chofer de un autobús en México, pues se ha vuelto un tema peligroso muchas veces, ¿no? Eh, Hablemos del nivel de escolaridad. Es muy impresionante cómo ha aumentado el nivel de escolaridad de las mujeres entre 1990 y 2020. Ha habido una campaña importante de inclusión de las mujeres en las universidades y se nota inmediatamente, ¿no? En 1990 había un 15% sin escolaridad, que pasa a ser solo el 5.7% en 2020, y además tenemos una cantidad muy importante de mujeres que ya han hecho la media superior y superior. Es más, hay universidades que ya tienen más mujeres inscritas que hombres, y en el SNI conseguí la cifra de 2022, hay un 38% de mujeres, 14.174, que es la cifra más alta de mujeres que ha tenido el SNI en su historia. La edad tiene mucho que ver, ¿no? Hay un movimiento generacional muy importante y las mujeres jóvenes, pues como dicen algunas canciones, como que pisan fuerte, ya pisan de una manera distinta. Hay toda una serie de documentos interesantes, por ejemplo, CEPAL ha estado estudiando sobre la autonomía económica de las mujeres, ¿no? Y también hay un informe especial de cómo el COVID-19 afectó de diferentes maneras a hombres y mujeres. Hay un artículo muy interesante sobre investigadores que muestra, investigadores e investigadoras, que muestra que durante la pandemia las mujeres investigadoras publicamos menos que solíamos hacerlo porque teníamos toda una serie de actividades caseras. En cambio, los hombres investigadores publicaron más porque dejaron de tener reuniones de tipo administrativo que ya no tuvieron que tener. Entonces, eso se refleja muchísimo en esta gráfica que viene de CEPAL. Fíjense, la flecha está marcando México. Y lo que estamos viendo aquí, el rojo es lo que se llama trabajo de cuidados y el azul es lo que se llama trabajo doméstico. Por un tema muy cultural, son las mujeres las que asuman el cuidado. Si una familia tiene problemas con los padres ancianos, si tienen un niño con problemas, las que se ocupan son las mujeres. Y fíjense cómo en México, en tema de trabajo de cuidados, hay un 30% de mujeres responsables, a diferencia de un 10% de hombres. Y en el tema trabajo doméstico, bueno, es evidente que las mujeres lo asumen sin ninguna discusión muchas veces al respecto, 33% versus 13%. De hecho, ahora por el Día Internacional que circularon muchos textos muy interesantes, me llegó uno que me gustó muchísimo. Dice, hay un cierto porcentaje de mujeres desempleadas. Hay un porcentaje importante de mujeres que cobran menos de lo que deberían de cobrar, pero no existe una mujer que no trabaje, porque no es lo mismo no tener empleo que no tener que trabajar, y la verdad es que todas las mujeres trabajan de alguna manera, si no es que doble. Vayámonos a los ejemplos en ciencia. Hay un ejemplo que es importante mencionar para que vean que sí han cambiado las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, este último año no hubo muchas, pero ya hubo una premio Nobel en química. O sea, las mujeres ya están entrando en los premios Nobel de una manera más natural, aunque siguen habiendo sido discriminadas en algún momento. Pero hay un caso muy importante, bueno, muy interesante, el de esta mujer, Frieda Robshed Robbins. Ella trabajó toda su vida con un médico, George Hoyt. El artículo más importante de lo que trabajaron juntos era de los dos, son coautores. Ellos encontraron nada menos que la cura de la anemia perniciosa y por supuesto al doctor le dieron el premio Nobel, y a ella no solamente no le dieron el premio Nobel, sino que ni siquiera le dieron un puesto de investigadora, era asistente de investigación. Hoyt en su discurso, por supuesto, habló muy bien de ella, le dio la mitad del premio, pero no le dieron el premio Nobel. En el caso de María Curie, que es un caso famosísimo y que todos hacemos referencia a ella, cuando les dan el premio Nobel a ella y a Pierre Curie, la Fundación Nobel pretende que nada más se lo den a Pierre, pero Pierre dice que él no lo acepta si no le dan también el premio a María Curie, porque evidentemente esta historia de lucha femenina ha contado con el apoyo de muchos hombres también, ¿no? Como es este ejemplo histórico. Y bueno, quedó claro que María Curie, por supuesto, que era digna de un premio Nobel, porque ya muerto Pierre, ella ganó otro premio Nobel en química en 1911.
Y hay otros casos de discriminación famosos, como el de Jocelyn Bell, que es una astrofísica de Gran Bretaña, que nada menos que descubrió como estudiante de posgrado, ella encontró la primera señal, radioseñal de los pulsares. Y entonces su supervisor, Hewitt, decidió ignorarla en la investigación y, bueno, básicamente le robó el resultado y a él le dieron el premio Nobel. Pero ha sido enormemente criticado por esto y ella ha sido muy reconocida posteriormente y ha hecho una enorme labor en favor de las mujeres en ciencia en Reino Unido. Entonces, como vemos, la discriminación y el digamos, apoderarse de un resultado femenino, hay un montón de ejemplos y, bueno, también sucede a nivel de estudiantes de posgrado, por supuesto, ¿no? Este tipo de situaciones poco éticas, pues, tienen muchas aristas. Quiero mencionar el caso de Amy Netter porque hay toda esta versión de que las mujeres no servimos para las matemáticas, que la capacidad, la forma en la que piensan las mujeres no tiene que ver con el razonamiento matemático y hay un montón de mujeres matemáticas buenísimas y muy particularmente esta mujer, Amy Netter, tiene un teorema que es la base de la revolución en física de Einstein. Einstein mismo dijo que era un genio matemático y jamás le dieron una plaza. Ella era judía alemana, emigra a Estados Unidos y en ese momento en Estados Unidos no contrataban mujeres en las universidades. Déjenme que me refiera a una historia que, bueno, los voy a referir a una película, porque yo la verdad me enteré por la película, pero el que hagas películas sobre un tema, luego se vuelve importante, porque eso lo ve todo el mundo y parte de la labor de las mujeres en la ciencia que tiene que, digamos, el reconocimiento tiene que ser difundido, ¿no? Entonces, hay una historia muy interesante de un grupo de mujeres negras que fueron contratadas por la NASA y que hicieron los cálculos para la llegada del ser humano a la Luna. Y, por ejemplo, Katherine Johnson es una matemática que fue fundamental en los cálculos para la llegada del hombre a la Luna y le dieron un premio 51 años después de que se lo dieron a los astronautas del Apolo, a pesar de que sus cálculos habían sido fundamentales. Esto, que las llamaban las calculadoras humanas, está en esta película que les digo que se llama Personajes Ocultos, y lograron entrar a la NASA porque hubo un cambio en la legislación que le permitió a la gente negra entrar a trabajar en el gobierno federal. Entonces entraron un grupo de mujeres ingenieras y matemáticas negras porque no solamente está la discriminación de género, está también la discriminación racial, la discriminación étnica. Entonces se cruzan las discriminaciones. En realidad el mérito de estas mujeres pues es luchar doblemente, ¿no? Y por supuesto que prácticamente todas estas luchas femeninas en las universidades hay un problema con los baños, ¿no? En las universidades europeas no había baños para mujeres. Entonces las primeras mujeres que entraron tenían que salir a un restaurante porque no había dónde pudieran ir a un baño dentro de la universidad. Y en el caso de estas mujeres en la NASA, los baños estaban segregados, no podían entrar gente de raza negra. Entonces, hay todo un movimiento en NASA para quitar esa segregación. Entonces, la lucha es complicada y en ese sentido tenemos que tener muy claro si estamos también nosotros incluyendo a poblaciones más vulnerables, ¿no? Salió justo esta semana un artículo muy interesante sobre cuántas científicas indígenas hay. En 2012 inició un programa de becas piloto que se llamó ProBepi, Programa de Becas de Posgrado para Indígenas. En él en el diseño del programa participaron 2 centros de CONACYT, CIESAS y Centro Geo. Y este programa ha sido exitosísimo. Lo que hace es que ofrece posgrado a mujeres indígenas, que lo primero que empieza en los estudios es que tienen que aprender inglés, porque pues, es el idioma, el Broken English es el idioma de la investigación. Y se han dado cuenta de que aprenden inglés pues mucho mejor que los mexicanos normalmente hacemos, porque son bilingües y vienen bilingües de idiomas complicados y entonces aprenden inglés de volada y son buenísimas y luego regresan a sus comunidades. Entonces tenemos que, cuando hablemos de igualdad de género, tenemos que incluir otras muchas igualdades. Déjenme que les comente, este es un artículo que escribí de un libro que leí que me resultó muy interesante de Mujeres en Ciencia,
que las mujeres entran en la ciencia muchas veces como calculadoras, o sea, para calcular, para echar números, para hacer cuentas. Así es como entraron estas ingenieras y matemáticas negras en la NASA. Y en astronomía, en los grandes telescopios, empiezan a contratar mujeres. Miren, aquí están estas mujeres, las llamaban las mujeres calculadoras, y lo que hacían era interpretaban las montones de fotografías que llegaban del espacio exterior. Lo mismo pasó en física con altas energías, con las interpretaciones de las imágenes de partículas, de choques de partículas. Llegaban montones de imágenes y entonces empezaron a contratar a mujeres para que las interpretaran y las clasificaran. Pero claro, ya que le abres la puerta a un grupo de mujeres, pues rápidamente se volvieron investigadoras, ¿no? Entonces, de este grupo de calculadoras aparece esta mujer, Henrietta Leavitt, que rápidamente se dio cuenta de que había que tener un método para medir la distancia de los diferentes cuerpos celestes, porque nada más podemos medir hasta una distancia cercana con nuestros medios terrestres, y entonces encuentra lo que se llama la ley de Leavitt, que permite, tienes un marcador en el universo para medir la distancia. Y por supuesto, cuando decidieron que a lo mejor podían darle el premio Nobel y la buscaron para ofrecérselo, ella ya había muerto. Muchas grandes científicas, cuando ya finalmente deciden que es el momento de premiarlas, pues llegan tarde, ¿no? Lo mismo pasó con Rosalind Franklin, que murió antes de que se diera el premio Nobel por el descubrimiento de la doble hélice, aunque tampoco sabemos si lo hubieran reconocido o no. La Academia Mexicana de Ciencias ha hecho una tabla periódica que les recomiendo mucho que la bajen del portal de la Academia, donde han colocado en la tabla periódica, ustedes saben que la tabla periódica es una construcción absolutamente maravillosa del desarrollo de la ciencia humana, y en esta misma estructura colocan a todas las mujeres científicas y aquí abajo tenemos a las mexicanas, porque lo que es muy importante es transmitirle a nuestras niñas y a nuestras jóvenes que las mujeres en ciencia no están fuera de México, están también en México, y que la ciencia también es nuestra y no es algo que nos hayan impuesto, es algo que estamos desarrollando, es algo que nos interesa y que sabemos hacer. También lo que hizo la Academia Mexicana de Ciencias fue un memorama de mujeres científicas y se fue a las pioneras, ¿no? La primera médica en México viene de 1887, o sea, se dan cuenta que casi todo acaba de suceder. La primera abogada 1889, la primera dentista 1909, la primera química 1927, la primera bióloga 1931, la primera geóloga 1950 y la primera física 1961, que es bueno, aquí está el memorama, es Alejandra Haidar, aquí la tienen, y aquí tenemos otras primeras científicas de nuestro país. Y bueno, este memorama que pueden bajar de la página de la academia, pues está buenísimo para que las niñas jueguen con él y se den cuenta de que pues ellas también pueden, si quieren, claro. TV UNAM hizo una serie que se llama Vindictas, y entonces es una serie de TV donde te describe la historia de todas estas mujeres mexicanas en ciencia. Y bueno, yo tuve el gusto de estar invitada en el Vindictas sobre Alejandra Haidar porque la conocí, fue una mujer excepcional. Mi hermana mayor también estudió física y aunque es más joven que Alejandra, se hicieron amigas, no había tantas mujeres en la Facultad de Ciencias, ya se imaginarán. Entonces yo la conocí bien y les recomiendo mucho este programa porque ahí cuenta cómo tuvo que convencer a su familia de estudiar física, que su familia dijo, ¿qué es lo que quieres hacer? O sea, no les parecía para nada. Y además, ir a la Facultad de Ciencias de la universidad, eso es muy peligroso. Entonces, ¿cómo logró convencer a su familia de que ella podía hacer eso? Pero bueno, la pregunta es, ¿dónde están las científicas? Porque en realidad faltan. Debería de haber más mujeres en ciencia. Y es ahí donde aparece un movimiento muy importante que se llama STEM. Y la palabra STEM ya se ha vuelto una palabra de diccionario, la pueden buscar en el diccionario, aunque viene de las siglas Science, Technology, Engineering and Mathematics. Y es en realidad un movimiento educativo para convencer a las niñas de que las carreras técnicas pueden ser algo muy interesante para ellas, muy posible para ellas.
Yo siempre pienso que las competencias STEM no son solo para niñas, son también para niños, porque las competencias STEM lo que buscan son fomentar el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, la comunicación, la colaboración, la alfabetización de datos, la computación y la informática. De lo que se trata es de que las niñas y los niños tengan opciones científicas y tecnológicas para desarrollarse y que tengan un pensamiento crítico, que hagan lo que hagan, les va a servir muchísimo, muchísimo en la vida. En realidad las competencias STEM deberían de cubrir a toda nuestra sociedad. Hay programas en México muy importantes para esto. A lo mejor conocen Pauta, que es un programa de mentores para hacer talleres para niños y niñas. Y en el tema de energía, que es el tema en el que yo trabajo, hay un movimiento muy importante en fomentar que las niñas pueden hacer estas carreras técnicas. Existe una agencia internacional de energías renovables que se llama IRENA. Los que no conozcan la página, bueno, por supuesto Carlos la conoce, él trabaja en esta área, pero los que no conozcan esta página les recomiendo muchísimo que la visiten porque es un gran portal y te da toda la información de dónde estamos en energías renovables y se han ocupado del tema de la perspectiva de género en estas áreas. Me sorprendió el dato, yo no lo sabía, que dentro de las energías renovables, la más popular entre las mujeres es la de celdas fotovoltaicas, la de celdas solares. Por supuesto que hay más mujeres en energías renovables que en las energías tradicionales, en petróleo o en gas. Eso me parece normal porque el sector de las energías fósiles pues es un sector muy antiguo, ya muy estructurado en forma patriarcal o machista. Y además hay otro punto importante y es que las energías renovables te hablan de un futuro diferente, te hablan de la posibilidad de combatir el cambio climático, de poder repartir la energía, la generación de energía, diversificarla en pequeños lugares y todo largo de nuestro país, te habla de ecotecnologías y eso resulta más atractivo para las mujeres. Ahora, es importante notar que aunque una mujer decida estudiar ingeniería, luego no necesariamente se dedica a trabajos técnicos. Yo estuve hablando con una ingeniera de una compañía sueca de energía que me decía que a ella le encanta vender, o sea, ella es ingeniera, pero a ella le encanta el trabajo administrativo. Entonces, aunque para poder vender una celda solar, pues tienes que entender cómo funciona, ¿no? Entonces, el que estudies una carrera técnica no necesariamente te limita a que luego tengas que seguir en ese camino. En realidad las carreras son siempre una base para luego escoger lo que quieres hacer en la vida. Aquí tenemos algo muy importante que tiene que ver con las estadísticas a medida que aumenta el poder de una posición, ¿no? Aún en energías renovables que hay más mujeres, si te pones a ver quiénes son los líderes, quiénes son los administradores, los que dirigen lo que llaman en inglés senior management, siempre hay menos mujeres, ¿no? Entonces, a pesar de que hayas conseguido que hay más mujeres en los otros áreas de la compañía, cuando llega el momento de tomar decisiones, a las mujeres les cuesta mucho más trabajo llegar a ese puesto, cuando es muy claro que tomar decisiones, pues las mujeres en realidad lo hacen muy bien. Por ejemplo, ahora en la pandemia de COVID, los países que estaban liderados por mujeres actuaron mucho mejor que los países liderados por hombres. Entonces, está claro que las mujeres sí podemos tomar decisiones y que es importante darles la oportunidad a las mujeres de tener estos puestos. Pero lo que es muy claro, y eso es un punto de esta página de IRENA de energías renovables, es que en realidad un sistema de energía tiene que ser diverso. Tiene que tener hombres, mujeres, diferentes colores, diferentes preferencias sexuales, diferentes actitudes, diferentes edades. También es muy importante que haya una mezcla de edades y cuando tienes esta diversidad consigues un sistema mucho más eficiente y más sustentable. En los reportes que hay de UNESCO sobre STEM, hay uno muy importante sobre computación, porque si no convencemos a las niñas y a las jóvenes que entren en estas carreras, nos vamos a quedar atrás en la igualdad del siglo XXI, porque se han vuelto carreras absolutamente fundamentales, ¿no? Y es en cómputo y en informática donde hay
menos participación de mujeres. Bueno, también en física hay poca participación, pero es un poquito mayor que en cómputo. En cómputo es donde estamos más abajo. Por ejemplo, en este reporte que les cuento de UNESCO, te habla de diferentes grandes compañías, ¿no? Como Facebook o Mac. Y te das cuenta de que las mujeres están en minoría. Por ejemplo, en Facebook en el tema técnico hay un 23%. Sin embargo, en liderazgo no está tan mal, hay un 33%, pero por ejemplo en Samsung solamente hay un 17% en la parte técnica y un 6% en la parte de liderazgo. El hacer este tipo de análisis es muy importante porque nos permite ver dónde estamos parados y dónde tenemos que luchar para mejorar y progresar. Hay un tema muy interesante que tiene que ver realmente con el siglo XXI y pues básicamente con muchos de ustedes, porque pues aquí hay una comunidad muy joven escuchando, y es el tema de la inteligencia artificial. Hay todo un movimiento para que haya inclusión, equidad, igualdad, diversidad, cuando se trate de inteligencia artificial. Hay toda una serie de trabajos y de estudios sobre la ética de la inteligencia artificial, porque corremos el peligro de hacer una inteligencia artificial que tiene exactamente los mismos defectos que nosotros tenemos como sociedades, ¿no? Entonces es muy importante que en el momento que empecemos a entrenar computadoras, pues no hagamos computadoras machistas, porque eso puede suceder, ¿no? Entonces ese es un movimiento muy importante viendo hacia el futuro, y ahí será fundamental que haya más mujeres involucradas en el área de cómputo y de informática en las TICs. Este artículo, por ejemplo, te habla de esta guía que tiene que tener un diseñador de inteligencia artificial para que efectivamente no cometa errores éticos en el diseño de la inteligencia artificial. Déjenme que les haga un pequeño comentario sobre las academias de ciencias. También se ha hecho el análisis de cuántas mujeres hay en las academias. Como ustedes saben, poco a poco las mujeres han ido penetrando en las academias de ciencia, hemos ido penetrando. Y cada vez más hay presidentas de academias, que antes no había más que hombres presidiendo, y cada vez más hay mujeres en las sociedades gremiales y cada vez más esas mujeres toman puestos de importancia. Aquí, por ejemplo, tenemos la cantidad de mujeres en las academias de ciencia y fíjense que México no está mal, tiene entre el 21 y el 30%, a diferencia de otros países, por ejemplo, Japón, que es un lugar muy estructurado, con una tradición muy milenaria. A las mujeres les ha costado un trabajo enorme romper con ciertas estructuras completamente patriarcales. En ese sentido, pues México no lo estamos haciendo tan mal. Por otro lado, el rol de bueno, falta mucho porque estamos buscando la paridad, pero bueno, es bueno ver en algún lugar, en alguna gráfica, es bueno ver que México está arriba de algo bueno. Las academias nacionales de ciencia tienen mucha importancia en la actividad femenina en ciencia. Ya les mostré, por ejemplo, la tabla periódica que hizo nuestra academia, cómo nuestra academia está promoviendo esto. De hecho, en este momento la presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias es mujer y también es la segunda, ya hubo otra mujer. Y yo que estoy en la Academia de Ciencias de Morelos, también ya hemos tenido una mujer presidenta y estamos buscando que quede en el estatuto que tiene que ser 1 y 1, que tiene que ser una mujer y luego un hombre, una mujer, un hombre, etcétera, para que realmente vayamos cubriendo esta necesidad de ser paritarios en oportunidades. Todas las academias y las universidades en realidad desarrollan estudios de género y los estudios de género sí son importantes para que sepamos por dónde podemos hacer acciones afirmativas, porque sí tenemos que tomar algunas acciones, ¿no? Entonces, los estudios de género analizan, por ejemplo, la distribución de sexo-género. El tener las estadísticas es muy importante para tomar decisiones. Hay una segregación horizontal de la que ya hemos hablado, que tiene que ver con STEM, que no todas las carreras son igual de populares. Por ejemplo, medicina sí es muy popular y hay a veces más mujeres que hombres en las carreras de medicina, mientras que física no. Física se considera una carrera masculina y hay pocas mujeres que entran en la carrera. Pero además está la segregación vertical, es decir, que a medida que vas subiendo
en el escalafón, van desapareciendo las mujeres, ¿no? Y hay toda una serie de modelos para eso, ¿no? El techo de cristal que no deja que las mujeres suban, o el piso pegajoso que las deja pegadas a un cierto nivel, o las paredes de hormigón, o los laberintos de cristal, en fin, estos modelos la verdad es que son te llevan, te lo hacen ver, ¿no? Te imaginas en el piso pegajoso, te imaginas a la mujer pegada en el piso sin poder llegar a un puesto para el cual tiene el talento y las capacidades, porque obviamente estamos hablando de que en ciencia el talento y la preparación es lo básico. Lo primero es que tienes que tener esa preparación y ya después viene todo lo demás. En las curvas de supervivencia es muy importante trabajar en ello porque los tiempos para hombres y mujeres sí son diferentes, simplemente porque las mujeres tienen el privilegio de la reproducción y, por ejemplo, ha habido acciones afirmativas que enseguida han mostrado esta diferencia. La Academia Mexicana de Ciencias da un premio a el mejor investigador joven, al premio al investigador joven, y la edad límite era 40 años. Cuando cambiaron la edad límite para mujeres y pusieron 43 años para mujeres, enseguida empezaron a aparecer muchas más mujeres que podían competir. Ustedes podrían decirme, bueno, pues 3 años es muy poco, pero no lo es, porque en 3 años ya de alguna manera puedes haber tenido un hijo, puedes ya haber como estabilizado la familia, y hace una diferencia en la carrera de una mujer esa diferencia de tiempo. Está también en los ámbitos de prestigio, ¿no? Donde ciertas instituciones realmente prefieren contratar hombres a contratar mujeres y es una combinación de segregación vertical y horizontal. Desde luego, el índice de desigualdad, ¿no? No está en las condiciones dadas de la misma manera. Por ejemplo, no en las universidades de ninguna manera las plazas vienen con un salario diferente adscrito, aunque puede haber oportunidades diferentes, pero no un salario diferente, pero definitivamente hay una desigualdad en sueldos equivalentes en trabajos equivalentes en muchos lugares. En las tasas de justicia y éxito te mide, por ejemplo, podríamos revisar de los proyectos financiados cuánto se le otorgan a que la responsable sea mujer, cuánto se le otorga a que el responsable sea hombre, dónde están los liderazgos, quiénes son los responsables de los laboratorios, todo eso se llama tasas de éxito y también se analizan y se ven las diferentes datos estadísticos. Por ejemplo, en Europa, en la Comunidad Europea, no da apoyos financiados si no hay la inclusión de dimensión de género, que en un momento voy a comentar, y participación de hombres y mujeres. Y está desde luego el estereotipo en la ciencia, ¿no? El que tenemos ideas preconcebidas, como lo que les decía de las matemáticas, pero eso perjudica tanto a hombres como a mujeres, porque acuérdense que el sexo es biológico, pero el género es cultural. Entonces es la cultura la que va definiendo a una mujer, a un hombre, y hay sesgos y preconceptos que, por ejemplo, pueden impedir que un hombre estudie enfermería, cuando en realidad es una muy buena carrera, que por supuesto pues, hace falta inclusive que haya hombres en cierto tipo de trabajos de enfermería, y no la toma porque cree que es una cosa femenina, y desde luego mujeres que evitan carreras técnicas porque piensan que es una carrera masculina. Hay un tema que también me gustaría mencionar rápidamente antes de terminar, que se llama dimensión de género. La dimensión de género es que si tomas en cuenta el sexo, las diferencias biológicas con el género, que es la cultura, en el planteamiento y desarrollo de proyectos de investigación, así como en el análisis, la interpretación y la diseminación de los resultados y las aplicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si quieres hacer una investigación y una divulgación correcta de tu investigación, tienes que tomar en cuenta que sí tenemos diferencias que para nada nos hacen mejores o peores, simplemente diferencias. Por ejemplo, en el tema del COVID se murieron más hombres que mujeres y es porque hay una diferencia fisiológica. Hay un artículo que acaba de publicar colegas míos de C3, del Centro de Ciencias de la Complejidad, que analizaron las redes fisiológicas de hombres y mujeres y de objetos de personas sanas y voluntarios y encontraron algo tal vez evidente, y es que
la fisiología del hombre es diferente a la fisiología de la mujer y tienen ahí una interpretación. Esto justamente ayer hubo esta mesa redonda sobre cuidado, salud y cuerpos femeninos y justamente ahí Ana Leonor Rivera enseñó los resultados que les cuento de las diferencias fisiológicas y ellos tienen una interpretación de por qué los hombres son más susceptibles a las consecuencias del COVID, que desde luego tiene que ver con que las mujeres tienen una red fisiológica mucho más estable y conectada, pues porque está lista para tener hijos. Y no puedes tener una red fisiológica que cambia abruptamente y los hombres sí la tienen. Entonces, no somos iguales, pero eso hace que la investigación sea mucho más divertida, ¿no? A mí me cuentan amigas biólogas que no es lo mismo hacer un experimento con ratas hombres, ratos, digamos, y con ratas hembras. Y eso no se había tomado en cuenta y da diferencias interesantes en los resultados. Y, por supuesto, la forma en la que divulgamos los resultados también tiene que incluir esta perspectiva, ¿no? Hay toda una investigación de cómo la comunicación de la ciencia requiere tener también este acercamiento pues feminista. Ahora, por el Día Internacional de la Mujer, la Academia de Ciencias de Morelos publicó este lunes un artículo. Nosotros tenemos desde la Academia de Ciencias de Morelos, por cierto, los invito a que visiten nuestra página y lean nuestras contribuciones. Desde hace 15 años la Academia publica cada lunes un artículo que tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación y nos vamos turnando a quien edita la sección y este año yo la edito. Entonces invité a Carla Sedano a que nos hiciera un artículo sobre la innovación y las mujeres. Ella pertenece a una red de mujeres en energía que se llama Voz Experta, que es un ejemplo muy interesante de cómo las mujeres con sororidad pueden conseguir apoyar a mujeres jóvenes. Y entonces hizo un análisis de cienciometría y revisó los artículos que tienen que ver con innovación y con mujeres. Encontró que cuando tienen que ver con mujeres, estas son las palabras que aparecen repetidas en los artículos de innovación que tienen que ver con mujeres. Y ella analizó 753 artículos de innovación donde uno de los autores es mexicano. Y entonces se dio cuenta de que las personas que más publican en innovación en nuestro país son mujeres. La doctora Ramírez, que no conozco, del Tecnológico de Monterrey, y la doctora Dutreni, que es amiga mía de la Universidad Autónoma Metropolitana. De hecho, llamé a Gabriela y le dije, oye, ¿ya sabías esto? Me dice, pues no yo no había hecho esa encuesta. Esto no ocurre a nivel mundial. A nivel mundial, las 15 primeras personas que publican en innovación son hombres y la 16ª aparece finalmente una mujer que es de una universidad portuguesa. Entonces es importante que en México tenemos 2 mujeres liderando la generación de conocimiento sobre innovación y esas son cosas que tenemos que mencionar y que comentar. Porque la innovación también tiene que ver con el género y eso es lo que se llama Gender Innovations, ¿no? Hay un grupo muy importante en Estados Unidos trabajando en esto y en el mundo entero, pero este grupo ha sido muy proactivo y ha visitado muchos lugares promoviéndolo. De hecho, yo asistí a una conferencia de ellas en la Ciudad de México y hay un montón de ejemplos donde el que tomes en cuenta que hay diferencias es fundamental. Por ejemplo, el cinturón de seguridad. Los primeros cinturones de seguridad se hicieron, todos los dummies que ponían en los automóviles eran hombres y luego se dieron cuenta de que la constitución de las mujeres es diferente, las costillas donde acaban una mujer embarazada, en fin. Entonces, eso se llama Gender Innovations. Y también se han dado cuenta de que no solamente las mujeres son las discriminadas. Por ejemplo, cuando ahora con el COVID quedó claro que básicamente todas las medicinas han sido probadas en hombres blancos. Y entonces, bueno, ¿qué pasa con otras etnias y qué pasa con las mujeres? Pues, quién sabe, a lo mejor son dosis diferentes, ¿no? Y esa inclusión es de la que estamos hablando, que en su forma genérica más amplia es dimensión de género. La primera reunión de mujeres en ciencia la organizó el Foro Consultivo en 2013, cuando era la coordinadora Gabriela Dutreni. Se realizó en la Universidad del Claustro de Sor Juana, lugar muy simbólico para hablar de las mujeres. Y fue la primera vez
que se habla de política científica con perspectiva de género. Esa misma idea de la discusión de la perspectiva de género está incluido en un documento que se publicó en 2019 por el Foro Consultivo, donde se reúne toda la información que tenemos hasta el momento de la perspectiva de género. En ese momento, en política científica, había toda una serie de redes, muchas de ellas continúan, de mujeres en ciencia, y ahí se ponen los resultados y las actividades de la perspectiva de género en el sector de ciencia, tecnología e innovación, y estos son los documentos que con mucho gusto yo puedo comentar, puedo compartirles, tanto el de la reunión que les menciono de 2013 como la de género. Bueno, y ahora, para terminar, lo que quiero decirles es que la única manera de poder llegar a cerrar esta brecha entre hombres y mujeres es teniendo acciones afirmativas. Algunas ya existen, hay que preservarlas, pero además hay que aumentarlas, ¿no? Por ejemplo, el que haya un año más de caso de parto en el SNI es muy importante. También que se considere la adopción equivalente a tener un parto. El que haya 3 años más para los premios en investigadores jóvenes. Por ejemplo, en el programa original de cátedras también se contemplaba que las mujeres podían tener 43 años. Que haya y se continúe, porque ya existen las becas especiales de licenciatura para jefas de familia, que haya becas especiales de posgrado para mujeres indígenas, que se busque que todas nuestras comisiones sean lo más paritariamente posibles. A veces no es posible que sea 50%, pero que haya una representatividad proporcional. Por ejemplo, si en física el 25% somos mujeres, cualquier comisión que evalúe física debe tener al menos 25% de mujeres. Desde luego tendría que haber también más acciones afirmativas para hombres. Y también un tema importante es reconocer los méritos de alguien que es transgénero. De hecho, pasó cuando yo estaba en el CONACYT que hubo una persona que pidió que se le reconociera su nombramiento porque había inclusive cambiado de acta de nacimiento y por supuesto que se le reconoció. Pero eso debe de quedar escrito, debe de haber, la legislación tiene que tener acciones afirmativas que estén protegidas, ¿sí? Y también es importante el considerar a los estudios de género en la lista de disciplinas, porque y eso ya pasó, ¿eh? Eso de hecho fue un logro de la primera reunión del foro, porque los estudios de género estaban como repartidos en diferentes lugares y no existían como un área específica. Eso ya se ha logrado y eso no hay que perderlo. Entonces, para terminar y para que tengamos un espacio de preguntas, yo lo que quiero concluir es con un mensaje que estoy segura que estamos de acuerdo, que el mundo necesita de ciencia y de innovación, y la ciencia y la innovación necesitan de las mujeres. Y bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por esta invitación. Y bueno, quedo a sus órdenes para cualquier comentario. Y si me quieren escribir, les hace falta alguno de los datos que les di, con mucho gusto, ahí están mi correo electrónico. Y bueno, pues muchas gracias y quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias, doctora Julia. Muy interesante todos los datos, toda la información. Yo creo que muchos de nosotros pues no contábamos con tanta información que traías, ¿no? Muy interesante todo, ¿no? En este momento, pues vamos a abrir la parte de las preguntas, los comentarios. Si alguien quiere abrir su micrófono o hacer la pregunta en el chat, puede hacerlo y yo con mucho gusto leeré la pregunta. Entonces, yo tenía una pregunta y casi que quedó contestada porque hablaba precisamente quería preguntar de las actividades y las acciones primordiales que tenemos que hacer como investigadores en esta parte para visibilizar, pues, la actividad de las mujeres, ¿no? En el STEM, ¿no? Y prácticamente fue tu penúltima, diapositiva. Entonces, pues con esto, no sé si haya algo más, aparte de estas actividades que tú consideres importantes en la vida académica y no tan solo en la vida académica, ¿no? Mira, ya, Alfredo. Ujú. Sí, sí te escucho, perdón. ¿Sí?
Sí, te preguntaba si, ¿qué otras actividades tú Ah, no, no, sí, visualizas es que que me podrían? pareció que entraba una pregunta, pero ahora me la Sí, comentas. Mira, por supuesto que puede haber muchas más. En realidad, si te fijas, la lista de preguntas que puse son las que ya hemos logrado, pero yo creo que tenemos que buscar más. Realmente la idea que quiero transmitir es que si bien es importante la acción personal, es importante que cada uno y cada una de nosotros tengamos esta concepción de ser incluyentes, de ser igualitarios. Es muy importante, por supuesto, pero si no tenemos cambios estructurales, eso no basta. Y los cambios estructurales tienen que ver con acciones afirmativas, ¿no? Entonces, la legislación tiene que proteger a las mujeres, tiene que haber leyes que protejan a las mujeres, las leyes tienen que tener perspectiva de género y no tienen que tener nada más lenguaje incluyente, porque hay un gran movimiento hacia el lenguaje incluyente, pero no porque nos llamen a todos personas, ya quedamos protegidas, ¿sí? Entonces, tiene que haber acciones de este estilo y en realidad es ahí donde todas las voces son importantes, donde las instituciones deben de opinar y deben de participar. Como yo decía al principio, el CIO tiene mucha experiencia porque ha tenido reuniones de igualdad de género hace mucho tiempo. De hecho, la primera vez que yo escuché hablar de no confundir equidad con igualdad fue en el CIO. Fue una plática que me impresionó muchísimo porque decía, es que la ley tiene que decir igualdad, porque a donde queremos llegar es a ser iguales. Pero en el camino, sí puedes tener equidad, ¿no? Entonces viene esta dibujo que seguramente han visto, que es una barda, ¿no? Y atrás hay un partido X. Y entonces ves que una persona alta ve a través de la barda y que una persona chiquita no logra ver, ¿sí? Y entonces le ponen una escalera para que la persona chiquita pueda ver. Y eso se llama equidad. La igualdad es que todos tenemos que ver. La equidad es ayudar para que todos podamos ver, ¿no? Entonces, la primera vez que yo oí esa discusión, les digo, fue hace muchos años en un evento del CIO, me pareció súper relevante y ha salido también ahora en muchas de las discusiones de esta semana de que no confundamos equidad con igualdad, ¿no? En fin, lo que quiero decirles es que hay que luchar por los cambios estructurales. Esos cambios estructurales tienen que ver con todas nuestras reglas. Hay que revisar los reglamentos de las instituciones. Hay que estar seguros de que tenemos reglamentos que sí van en la dirección correcta, más allá de que cada uno tenga una actitud correcta, incluyente, igualitaria, con todo mundo, no nada más con el tema de género. Sí, sí me muy explico. O sea, hay otras muchas actividades que casi yo se las regreso a ustedes. ¿Hay alguna que ustedes puedan tener? A lo mejor se les ocurre inmediatamente. Se les ocurre, pues yo quisiera que en los laboratorios estuvieran estas reglas o yo quisiera, porque cada comunidad tiene que buscar esas acciones afirmativas, sobre todo en el tema académico, que es un tema que nosotros conocemos muy bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que se va a discutir la ley de ciencia, tecnología e innovación, es importante que tenga acciones claras de perspectiva de género. Ese es el tipo de cosas que todos tenemos que participar. bien, doctora Julia. Muy bien, te agradezco. Voy a leer lo que dice Alfredo Campos. Dice, buenas tardes. Dos de varios ejemplos de mujeres destacadas a nivel mundial que tienen cargos directivos en áreas científicas y tecnológicas actualmente que me gustaría compartir son la ingeniera mecánica norteamericana Wayne Shotwell, quien es presidenta de SpaceX, y la física italiana Fabiola Gianotti, quien es directora del CERN, y por supuesto la astrónoma mexicana Silvia Torres Peinbert, quien fue recientemente presidenta de la Unión Astronómica Internacional. Tener estos modelos a seguir que motivan e inspiran es muy importante para las niñas y jóvenes estudiantes. De hecho, Wayne Shotwell así ha contado lo importante que fue eso para ella, para que ella decidiera estudiar una carrera STEM. Saludos, doctora Julia, y muchas gracias por su muy interesante presentación. No, pues un súper comentario, por supuesto, muy buenos ejemplos todos los que mencionas. Y sí, tienes toda la razón. Hay muchos estudios que muestran que las niñas se motivan al ver ejemplos de mujeres que han hecho alguna cosa relevante.
no solamente en ciencia, cuando era presidenta de Chile, Michelle Bachelet, hicieron una encuesta entre las niñas que querían ser de grandes, y todas querían ser presidentas de Chile, porque basta que tengas un ejemplo y te das cuenta, y es por eso que es tan importante cuando, por ejemplo, las academias invitan a las mujeres a que den conferencias a las niñas y a las adolescentes. Sí, tienes toda la razón, hay ejemplos fantásticos y esos ejemplos tienen que ser compartidos porque son muy motivadores. Sí, sí, claro. Muy bien, doctora, muchas gracias. Dice Cristina Solano, ¿cuál es tu opinión del lenguaje incluyente? Gracias. Bueno, es una muy buena pregunta y es una pregunta polémica. Desde luego, el lenguaje sí nos marca, ¿no? Por supuesto que nos marca en la forma en la que hablamos, nos define, ¿no? Porque además nuestro pensamiento está unido a nuestro lenguaje. Y, por ejemplo, hay un pequeño video que hicieron en idioma inglés con los niños de un kinder y les pidieron dibuje un médico, claro, en inglés es a doctor, no dice médico o médica, dibuje un médico, dibuje un astronauta, dibuje un piloto de avión, tal, y todos pusieron de dibujos hombres. Y ya que habían hecho los dibujos de los hombres, abrieron la puerta y entró una médica, entró la astronauta, entró la piloto. Y para los niños fue así como un shock maravilloso darse cuenta de que todas esas profesiones que ellos pensaban que tenían que ser a fuerza niños, resultaron ser niñas. En inglés, en realidad es una misma palabra para ambos géneros, pero si tú hicieras ese ejercicio en México, y le dijeras dibuja un médico, pues de alguna manera ya le estás diciendo un médico, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces? Dices una persona que trabaja en medicina es una posibilidad, porque tenemos algunas palabras que sí son incluyentes, ¿no? Entonces, un camino es usar las palabras incluyentes y yo desde luego ese camino lo sigo. Por ejemplo, cuando digo que el ser humano llegó a la luna, no digo que llegó el hombre, aunque en realidad era un hombre. Y ahora va a llegar una mujer, porque ahora está el plan de la NASA de que lo siguiente sea una mujer. Entonces, dentro del idioma, yo en lo personal sí hago lo posible por usar palabras que cubran a ambos, ¿no? Por ejemplo, en lugar de decir que soy miembro de la academia, trato de decir que soy participante de la academia para que quede cubierto de esa manera. O sea, yo he intentado, y mucha gente lo hace, usar palabras en español que sí son incluyentes. En lo que yo ya no estoy tan segura, aunque de ninguna manera critico al que lo hace, es en cambiar el idioma y usar la letra E. Ahí yo la verdad tengo dudas. No sé tú qué pienses, Cristina, pero a mí me suena un poco raro. Yo realmente trato más bien de buscar la palabra sin cambiarla, que sea incluyente, ¿no? Pero como sabes, hay todo un movimiento de decir, bueno, saludo a todos, a todas y a todes, ¿sí? Y la razón de por qué se está buscando esto es en realidad muy profunda, porque se busca no solamente incluir a hombres y mujeres, es un movimiento en realidad aún más profundo. Entonces, como sabes, hay las dos vertientes. Yo en lo personal he usado la vertiente de usar palabras incluyentes, pero de ninguna manera critico los movimientos que buscan una inclusión mayor y finalmente los idiomas están vivos, ¿no? Y los idiomas también pueden cambiar. Por ejemplo, yo me pasé toda mi primera investigación hablando de que los semiconductores se envenenan. Y de repente la Real Academia dice que dopar está bien. Y ahora resulta que los semiconductores se dopan. Y también me pasé un buen rato explicándole a mis alumnos, no es la brecha de energía, es la brecha de energía. Y de pronto la Real Academia acepta la palabra gap. Y entonces, bueno, pues ya, pues usemos la palabra gap. Entonces las academias cambian y hay toda una discusión sobre ciencia, si debemos de usar las palabras en español o debemos dejarlas en inglés. En fin, es un tema de lingüística muy profundo. Y bueno, es una gran pregunta, Cristina. Yo no tengo la respuesta. Casi me gustaría preguntarte a ti qué piensas de eso, pero ya me lo contarás. Sí, aprovecho, mira, decía Cristina que no tiene audio, pero Ajá, te leo lo que dice. No me gusta porque se está dividiendo las personas por generación.
las personas con más edad no lo entienden. Entonces, ella comenta eso. Bueno, la verdad, Cristina tiene un punto muy importante que yo he tocado marginalmente y es que sí hay una diferencia generacional. En realidad, las mujeres de mi generación luchamos mucho, pero de una manera diferente a como luchan las mujeres jóvenes y asumimos muchas cosas que ellas no están dispuestas a asumir. Yo creo que el mérito que tiene mi generación es que claramente criamos a mujeres muy libres. Eso es un hecho, pero que ven el feminismo y ven su participación en la sociedad de una manera diferente. En cierta forma es un poco inevitable que haya rompimientos generacionales, pero sí quiero decir, en honor de mi generación, que nosotros abrimos esa brecha. Y qué bueno que ustedes van a llegar más lejos, ¿no? Porque para eso abre uno la brecha, no es para que se queden detenidas, sino para que sigan avanzando. Muy bien, muchas gracias. Voy a leer, Eli Gallo pregunta, ¿cree usted que el cuidado de los hijos sea una dificultad para el desarrollo profesional de las mujeres? Gracias por su plática. Bueno, yo no lo llamaría dificultad. El cuidado de los hijos es un privilegio, pero definitivamente organizar tu tiempo con el cuidado de los hijos no deja de ser complicado, como se vio en la pandemia, que las mujeres eran las que cuidaban a los hijos que fueran a la escuela, bueno, la escuela en la casa me refiero, y eso afectó notablemente su productividad. Yo lo que creo es que ese cuidado debe ser repartido entre hombres y mujeres. Creo que los hombres que se dan cuenta del privilegio que es criar un hijo disfrutan enormemente de hacerlo y que el cuidado debe de ser compartido. El cuidado no se debe de ver como un castigo, se debe de ver como una oportunidad, porque finalmente lo que hace que existamos como especie es el cuidado. Si no nos cuidáramos unos a otros, no existirían los Homo sapiens, ¿no? Si no hubiera solidaridad y colaboración, no podríamos sobrevivir. Entonces, ahí hay un punto muy importante de repartir las obligaciones, ¿no? Pero por supuesto que es muy demandante atender a tus hijos y esa demanda tiene que ser apoyada por, no necesariamente nada más por tu pareja, porque también está todo el entorno familiar, ¿no? Yo ahora que soy abuela, cada vez que puedo, me encargo de mis nietos cuando me dan la oportunidad, porque no siempre me la dan, pero en realidad es una obligación de la sociedad criar bien a sus descendientes. Y tiene que haber mecanismos que el Estado ofrezca. Tiene que haber guarderías, tiene que haber oportunidades que tú tengas, por ejemplo, si vas a un trabajo, tienes que estar segura de que puedes dejar a tu hijo en una guardería que depende de ese trabajo. En fin, el Estado también tiene una obligación porque criar hijos es una responsabilidad de todos. Entonces, los cuidados son todo un tema que haces muy bien en mencionar. Hace una diferencia entre hombres y mujeres, pero el camino debe de ser conseguir que los hombres se involucren muchísimo más. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a leer una última aportación. La doctora Amalia dice, hola Julia, gracias por tu interesante conferencia. Yo creo que un problema fuerte es que solo se deja en documentos y no se hace efectivo en la mayoría de las instituciones. Bueno, ese es un problema en general, lo hemos dicho, con muchas legislaciones, ¿no? Nosotros tenemos como país legislaciones fantásticas, ¿no? Esa es la realidad, tenemos una gran constitución y pues luchamos porque efectivamente se lleve a cabo. Tienes razón, ese puede ser el problema, pero tú, no sé si marchaste tú, pero habrás visto las marchas del 8 de marzo. Y va a ser muy difícil que no se realicen las cosas, porque es un movimiento de una fortaleza enorme. Es un empoderamiento. Date cuenta que somos el 52% de la población. Y no es un movimiento unido a un posicionamiento político. Es un movimiento unido a un principio ético de igualdad. Y eso le da un poder enorme porque une a las mujeres de muy diversas tendencias y de muy diversos orígenes y de muy diversas comunidades y de muy diversas edades. Entonces, yo lo que creo es que aunque tienes razón, que no se debe de quedar en el escrito, sino que se debe de actuar, es por eso que hay marchas y es por eso que hay manifestaciones
y es por eso que la gente se pone de acuerdo. ¿Tú crees que si no hubieran salido las trabajadoras de la industria textil a marchar, les hubieran hecho caso? Pues no. En realidad, los logros femeninos vienen de la lucha feminista. Me decía una amiga mía feminista el otro día que hay académicas que le dicen, es que yo no soy feminista, yo soy solo académica. Y que ella le contestó, ¿puedes decir que eres académica? Porque las feministas lucharon porque hubiera académicas. Y la verdad es que es cierto, los logros de las mujeres son logros que se han conseguido y se van a seguir consiguiendo. ¿Por qué? Porque es lo éticamente correcto y porque al mundo le hace falta que la mitad de la población tenga las mismas oportunidades que tiene la otra mitad de la población, aunque hay muchos hombres discriminados y muchos hombres maltratados. Es muy importante que vivamos esto como un movimiento de inclusión social, no solamente un movimiento de inclusión de género. Muy bien. La doctora Cristina también aprovecha para invitarte al 20º encuentro de la participación de la mujer en la ciencia del 17 al 19 de mayo. Dice que te esperamos. Les digo que sí o son absolutamente pioneras, por supuesto. El 20º, ¿no? Me parece increíble. Por supuesto, Cristina, en eso quedamos. Ahí nos veremos. Muy bien. Doctora, pues muchas gracias por haber aceptado compartir con nosotros toda esta gran charla, toda esta gran información, muy interesante. Leo el reconocimiento que te haré llegar en breve, dice el Centro de Investigaciones en Óptica, otorga el presente reconocimiento a la doctora Julia Tagüeña Parga por su participación en la plática Ciencia, Mujeres y 8M, firmado por nuestro director de investigación, el doctor Alejandro Martínez Ríos. Te agradezco y pues un saludote por allá en el IER a todos. No, mil gracias a ti, Carlos, a todos ustedes por su presencia. Y bueno, nos veremos en el IER. Estás invitadísimo, como siempre. Bueno, todos están invitados a visitarme en el IER. Muchas gracias, doctora. Pues un abrazote. Hasta luego, un gran abrazo. Hasta luego. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Gracias a ti, Gracias. adiós. Hasta luego, gracias. Que estés bien, Julia, gusto en saludarte. Gracias, Amalia, que estés muy bien. Saludos a todos.